El día de hoy, en la materia de taller de investigación, estaremos impartiendo el tema de introducción, ¿sí? El apartado, uno de los primeros apartados dentro de la estructura de la tesis, ya tenemos definido fundamentalmente un título tentativo. Recordar que el título tentativo fundamentalmente va a ser tentativo hasta que tengamos ya la tesis final y pudiéramos definir el final. Puede ser el mismo o pues puede cambiar hasta ese momento. El primer apartado es la introducción. Y dentro de la introducción, como su nombre lo indica, introduce al lector a lo que va a tratar o lo que podemos encontrar, ¿sí?, en este apartado o en la documentación en general. El primer apartado, como es un título de primer orden, se pone con número romano, con negritas y con mayúsculas. Esa va a ser, ¿sí?, la forma en que nosotros pongamos nuestros títulos de primer orden. Y ahorita lo vamos a ver directamente en el texto, en los ejemplos. Vamos a ver 3 ejemplos para ver de qué trata. ¿Sale? Entonces tenemos en todo el documento, vamos a tener márgenes 2.5 centímetros a cada lado, cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Interlineado a 1.5 líneas. Espaciado el anterior y el posterior a 0 puntos. Y ahorita les explico de qué trata esto. ¿Sí? Y ya los títulos de segundo, tercer o cuarto orden, ¿sí?, se ponen numerados 1.1 y se ponen con altas y bajas. Planteamiento del problema. 1.2, objetivos. 1.2.1, ahora ponemos particulares porque estamos dentro de objetivos. 1.2.2, específicos. No, perdón, el general primero, perdón, aquí me equivoqué. 1.2.1, el primero es un objetivo general. Y el 1.2 son los específicos, o bien llamados también particulares. Después un segundo apartado, 1.3, la hipótesis. Y hasta ahí incluiría la parte de la introducción con los diferentes apartados que están dentro de esa primer sección llamada introducción. Después vendrá, número 2, antecedentes. Después, en el número 3, vendrá el marco teórico o teórico conceptual. ¿Sí? Vendrá después la metodología. Y después vendrán los resultados, ya cuando ustedes elaboren su tesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué los pongo en negritas y números romanos? Porque son títulos de primer orden, son los grandes apartados que van a llevar la estructura del protocolo. En el número 6 será literatura citada. Algunos le llaman también bibliografía, ¿sí?, referencias bibliográficas, como ustedes gusten, es lo mismo. ¿Sale? Y el último, el 7, pueden ser
el cronograma de actividades que después se va a quitar, ¿sí? Y también pudiera haber uno de anexos, pero este de anexos va a ser cuando ya terminemos la tesis. ¿Estamos de acuerdo? Pero hasta ahí sería entonces el resultado de la estructura del protocolo que vamos a tener nosotros. En este caso, lo que vamos a trabajar el día de hoy es el primer apartado. 1 romano, y dijimos que como es un primer apartado del protocolo, va en número romano, es un título de primer orden, y la palabra introducción en negritas. La pregunta sería, ¿y qué conlleva o qué información debe de tener la palabra introducción? Creo que no he compartido la pantalla, ¿verdad? Don Ají. Don Ají. Muy bien. Les mencionaba hace ratito, ¿sí? Que la estructura del protocolo va a ser con estas características: margen a 2.5 centímetros en cada uno de los lados, interlineado a 1.5 líneas, espaciado anterior y posterior a 0 puntos. ¿Sí? El primer apartado va en número romano y en mayúsculas con negritas, que es la parte de la introducción. ¿Sale? Y ya después los títulos de segundo, tercer orden, que son los más pequeñitos, que van dentro de un apartado grande, como el planteamiento del problema, los objetivos generales, específicos o particulares, hipótesis, van numerados arábigamente y en altas y bajas sin negritas. ¿Estamos de acuerdo? Luego, el segundo apartado son los antecedentes, el tercer gran apartado es el marco teórico, el cuarto es la metodología, el quinto son los resultados, el sexto es la literatura citada o también llamada bibliografía o referencias bibliográficas, y el séptimo es el cronograma de actividades, que después se va a quitar ya para la tesis y se va a poner el de anexos si es que existen anexos. En ese sentido, vamos a ver primero el primer gran apartado, que es la introducción. ¿Estamos? Ese es el primer gran apartado dentro de la estructura del protocolo que nosotros vamos a desarrollar. Pero la pregunta, como les decía hace un momento, es saber, ¿sí? ¿Cuál sería lo que conlleva o qué información, y aquí lo voy a poner, qué información contiene este apartado? Bueno, la información que va a contener, primero, tener en cuenta dos grandes aspectos. Debe de ser de 1.5 a 2 páginas cuando es tesis. ¿Sale? Igual para tesina. Pero para artículo científico, debe de ser de 2 a 3 páginas. Ese es el contenido para los diferentes documentos que ustedes van a elaborar. ¿Sale? Pero ¿qué información entonces tiene que tener? Bueno, la introducción, y lo voy a volver a repetir aquí, la introducción debe de contener o parte del aspecto general a lo particular. ¿Qué es ir de lo general a lo particular, jóvenes? Fundamentalmente consiste en que si yo voy a abordar el tema, ¿sí?
hable yo del tema general y después indique qué voy a estudiar o qué voy a investigar de ese tema, en dónde lo voy a realizar y, por último, ¿sí?, ¿cuál es el propósito de mi investigación? ¿Cuál es el propósito de mi investigación? Prácticamente voy a terminar con el propósito o el objetivo general. Pongamos un ejemplo. ¿Sale? Vuelvo a repetir. Introducción. Primer apartado. Ok. No olvidar, por favor, no olvidar siempre nuestro tema. Nuestro tema hay que tenerlo presente siempre. ¿Sale? Si, por ejemplo, yo voy a hablar, fíjense ustedes, mi tema va a ser la corrupción de las empresas transnacionales. Transnacionales en México. O la corrupción en México de las empresas transnacionales en México. México. Ese es mi tema. Ok. ¿Cuál sería la información general? ¿Cuál sería la información general con la cual yo puedo empezar a redactar este pequeño apartado llamado introducción? Y en ese sentido, pues simple y sencillamente yo puedo empezar a hablar de las empresas transnacionales. Después de la corrupción y después lo llevo a el país. ¿Sale? Todo lo general va a ser las empresas transnacionales. Después, algunos factores de éxito y fracaso de estas empresas transnacionales. Después hablo de la corrupción como uno de esos factores. Digo qué es, ¿sí? ¿A quién afecta? Algunas características. Y luego hablo de México como país, pero ya ligado a la corrupción. Al final, ubico al tema que estoy buscando y digo, ok, ya que hablé de las empresas transnacionales, dije qué son, qué características tienen, qué factores los llevan al éxito, pero también qué factores al fracaso, y que uno de esos fracasos es la corrupción, que consiste en tal acto, que son los diferentes tipos de actos que pueden estar fuera de la ley y demás. Entonces, puedo yo buscar entonces las características de la corrupción y digo que en México existe corrupción y que es un problema que es grave para el país. Ahora, por último, ya digo, por ello, por todo lo que dije anteriormente, resulta necesario, es necesario, resulta importante, necesario, ¿sí? Es necesario realizar, llevar a cabo una investigación con el propósito de estudiar a las empresas transnacionales dedicadas al comercio. Solamente a las del comercio. ¿Sí? Y su efecto en la economía mexicana, dada la corrupción. Y ya digo, ¿qué es lo que voy a hacer en esa investigación? Pero vámonos al ejemplo. Y con eso termino. Vámonos al ejemplo
con la finalidad de que puedan ver la información general y cómo llegamos a lo particular. Siempre tomar en cuenta, ¿sale? Siempre tomar en cuenta el título, ¿sale? En este ejemplo en particular de esta persona, tomó el tema o su título tentativo fue, o el título definitivo fue, Estrategias para el desarrollo de microempresas en Texcoco de Mora, Estado de México. Perdón, tantito, por favor. Bueno. Listo. Perdón, una llamada de los jefes. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver el ejemplo que estamos retomando. ¿Sí? El de Guadalupe Yamilet, con el tema o el título esencial para la introducción. ¿Qué contiene esa introducción? El título, les mencionaba, es Estrategias para el desarrollo de microempresas en Texcoco de Mora, Estado de México. Entonces, vamos a ver el apartado de la introducción. Y aquí está. Esta introducción va de una página y un pedacito. ¿Estamos? Está obviamente el apartado número 1 romano
introducción con negritas y mayúsculas, se deja un espacio para empezar el primer párrafo, ¿sale? El espaciado es a 1.5, interlineado a 1.5 líneas, y el espaciado entre cada uno de estos es a 0 puntos, anterior y posterior. Nos dice la introducción. Recuerden ustedes siempre el título, por favor. ¿Sí? El título nos dice estrategias para el desarrollo de microempresas en Texcoco, Estado de México. Y bueno, empieza la parte general. ¿Sale? Dice, las empresas en un mundo globalizado son de suma importancia, además de satisfacer necesidades a través de los productos o servicios. Son generadoras de fuentes de empleo. Solo en México existen 5.654.012 unidades económicas entre micro, pequeñas, medianas y grandes, las cuales permiten emplear a 29.642.421 personas, lo que representa un 26% de la población total. Esta información la redactó ella, pero los datos son del INEGI de acuerdo a los censos del 2014. O sea que ella redactó y puso información que no es de ella, que la retomó del INEGI. Por eso es que pone una cita textual. Entonces, en la introducción podemos poner de nuestra cosecha, y si utilizamos alguna información o dato que copiemos y peguemos, entonces hay que decir de quién es. Si ustedes se dan cuenta, en este primer apartado, ¿sale? En este primer parrafito hablamos de las empresas en general. Esta es información general. ¿Sale? Las empresas en un mundo globalizado son de mucha importancia, eso es real. Además de que satisfacen las necesidades a través de los productos y servicios. También son generadoras de fuentes de empleo. Y ahora dice, en México hablamos de lo general y seguimos hablando de lo general, pero a nivel país. Luego dice, de un total de unidades económicas, perdón, del total de unidades económicas, el 94.30%, o sea, 5.332.000, ¿sí? Son microempresas. Y el otro pequeño porcentaje representa el resto de las empresas. Este dato ella lo calculó, por eso es que no pone ninguna cita. ¿De dónde? Pues de estas 5.654.000 empresas. Dice, con los datos anteriores se percata que proliferan las microempresas. Y vamos ya particularizando de lo general a lo particular, porque el tema son estrategias para el desarrollo de microempresas. Con los datos anteriores se percata que proliferan las microempresas. Tal es el caso del Estado de México. Vamos puntualizando. En donde existen 605.585 unidades económicas, en su mayoría empresas de menor tamaño y de reciente creación. Dice, sin embargo, aunque exista un gran número de estas, solo aportan una décima parte a la producción total del país, lo cual representa un área de oportunidad en la cual hace falta focalizar para tener microempresas más exitosas, que se conviertan en empresas medianas y paulatinamente en grandes organizaciones, lo que les permite mayor estabilidad y productividad. Y particulariza. Tal es el caso del municipio de Texcoco de Mora, en donde de las 5.047 unidades económicas, 4.757 son microempresas. Esta es una cita de la DENUE del 2016. Ok. Ya dijo que aunque existen muchas, solamente aportan poquito. Dice, ante dicho problema, se establecieron estrategias genéricas para ponerlas al alcance del microempresario. Es decir, este es el propósito de nuestra investigación. ¿Sale? Ante dicho problema se establecieron estrategias genéricas para ponerlas al alcance del microempresario,
quien podrá guiarse para impedir o limitar el desarrollo de su negocio y de esto apoyarse para tener una mejor toma de decisiones en cualquier momento por el cual esté pasando su empresa, teniendo en cuenta factores micro y macroambientales, debido a que un ambiente propicio se genera teniendo en cuenta todos los elementos internos o externos que estén relacionados con la organización. Y luego puntualiza, por lo anterior, la finalidad de este trabajo de investigación es proporcionar como alternativa estrategias prácticas que funcionen en alguna de las entidades empresariales y que los dueños puedan implementar para generar empresas más exitosas y competitivas, que les permitan no solo mantenerse en este mundo globalizado, sino también crecer, generar autoempleo y sobre todo ganancias a los microempresarios o emprendedores. Si ustedes se dieron cuenta, a lo largo de esta página y cachito, ¿sí? Tenemos la palabra empresas y allá decía estrategias para microempresas, ¿sale? Tenemos dónde, que dice en Texcoco de Mora, ¿sale? Y tenemos la palabra estrategias, ¿sale? Tenemos microempresario y ¿cómo decimos que se llama la tesis? Estrategias para el desarrollo de microempresas en Texcoco de Mora, Estado de México. Y esas palabras clave están a lo largo de la introducción. Parte de lo general y termina particularizando o poniendo cuál es el propósito o la finalidad del trabajo escrito. Don Ají, ¿alguna pregunta o duda? Creo que no me escucha. Muy bien. Vamos ahora a otro tema, un plan de negocios. Plan de negocios para una escuela de preparación y nivelación académica en Chimalhuacán, Estado de México. Que nunca se nos pierda el título, siempre ténganlo presente, escríbanlo incluso a la hora de redactar. Plan de negocios para una escuela de preparación y nivelación académica en Chimalhuacán, Estado de México. Vamos a ver qué información nos da la introducción. Y aquí está. Volvemos a repetir. Número romano, introducción en negritas y mayúscula. Un espacio y empezamos. Siempre después de un punto y aparte, tenemos un espacio. Bien, aquí no vemos citas. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna cita. ¿Qué quiere decir? Que esta persona leyó y lo que comprendió fue lo que escribió esta persona. Dice, la educación es el pilar en la formación del aprendizaje pleno, objetivo y racional del ser humano, además de cumplir la función de ser un elemento fundamental en el proceso de socialización y transmisión cultural. Esta persona nos habla de manera general del concepto o la importancia que tiene la educación. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un plan de negocios para crear una escuela que prepare y nivele académicamente a personas en Chimalhuacán, Estado de México. Entonces habla de la educación, ese es el concepto general. Dice, sin embargo, no toda la población tiene acceso a esta oportunidad de la educación. Y en México se ha ido incrementando el grado de necesidad que tienen los pobladores para crear sus propios empleos, debido a los altos índices de desempleo y salarios bajos. Por ello, se han creado las micro, pequeñas y medianas empresas, que permiten generar ideas que conlleven a la acumulación de capital y de empleos dignos con sueldos satisfactorios.
Nos pone el contexto de por qué es importante la educación y además, qué pasa si no tenemos acceso a la educación. Y además de crear microempresas para poder desarrollar un empleo digno o autoempleo. Luego dice, particularmente son las instituciones educativas las encargadas de transmitir la enseñanza a los estudiantes. Nos está diciendo la importancia ya de nuestro público objetivo que queremos nosotros acaparar con esta idea de negocio, los estudiantes. Actualmente, estas, o sea, las escuelas, se encuentran en una etapa de sobresaturación en sus matrículas a causa de los constantes y acelerados crecimientos de la población. Estas transformaciones afectan al sector juvenil de nivel secundaria. Ya nos va particularizando hacia dónde va a llevar el negocio. Por lo anterior, se dificulta el acceso al nivel medio superior e inevitablemente, ¿sí?, que no sean aceptados en las escuelas de su elección. Este fenómeno se debe a factores como la falta de preparación académica, económica, social, entre otras, trayendo como consecuencias que los aspirantes no alcancen la puntuación mínima para entrar en alguna escuela a nivel bachillerato. Aquí está poniendo cuál es el objeto de estudio de nuestra investigación, de este plan de negocios para la creación de una escuela de preparación y nivelación académica en Chimalhuacán, Estado de México. Luego nos dice, ante este problema, resulta imprescindible generar planes de negocios que proporcionen alternativas para elevar el nivel educativo, económico y humano que ayuden a crear una mejor sociedad con condiciones y oportunidades de vida de calidad. Por ello, este plan de negocio, ahora sí, nos dice cuál es el propósito o objetivo principal de nuestra investigación. Este plan de negocio tiene por objetivo generar ganancias económicas dentro de la empresa, pero también apoyar de manera social a la comunidad y generar oportunidades de empleo para la población de Chimalhuacán en el Estado de México. Esa es una escuela de preparación y nivelación académica. Una página y un cachito. Muy sintético, va de lo general a lo particular. Veamos un ejemplo más. ¿Sí? También es un plan de negocios, pero ahora nos lo hace de una panificadora que se llama San Francisco en Chimalhuacán, Estado de México. Ahora ya no se trata de un servicio, ahora se trata de la panificadora. Vamos a ver qué puso o qué pusieron estos chicos, ¿sí?, en la introducción. Esto lo hicieron un poquito más largo. Empezamos de lo general a lo particular. Plan de negocios de la panificadora San Francisco en Chimalhuacán, Estado de México. Nos dice, el pan es uno de los productos de la canasta básica en México, general, así como el principal elemento de la dieta del mexicano, creando un nicho de mercado fructífero y con una abundante demanda. Ahí está, comemos pan, así de simple. Luego dice, debido al desempleo que hay en el Estado de México y particularmente en el municipio de Chimalhuacán, aquí lo que hizo ya es llevarnos de lo general al punto específico donde vamos a realizar la investigación. Debido al desempleo que hay en el Estado de México y particularmente en el municipio de Chimalhuacán, las personas se han visto en la necesidad de crear su propio negocio, desde las micro y pequeñas hasta las medianas empresas, o sea, todas las MIPYMES. Ahora nos dice, el sector alimenticio, aquí ya vamos particularizando, el pan pertenece al sector alimenticio, es uno de los más explotados y en la industria de la panadería, ya particulariza, se ha incrementado considerablemente la creación de pequeñas panaderías, generando una competitividad mucho mayor para las medianas y grandes. Ok. Nos llevó del producto al giro comercial al objeto de estudio que son las panaderías, o sea, una micro, pequeña y mediana empresa.
Seguimos en lo general. Actualmente la industria panificadora está dividida en tres partes: las pequeñas, medianas y grandes panaderías, que principalmente son las cadenas o franquicias, en las que la mayor parte de la venta está concentrada en las pequeñas y medianas panaderías, lo que ocasiona un panorama donde se dificulta el ascenso de estas pequeñas y medianas, ya que al tratar de generar mayores ventas, lo que hacen es disminuir las ganancias para poder competir con sus adversas. Vemos el problema en general. Por lo anterior, dice, su competitividad es generada a través de la disminución del precio del pan para generar mayores ventas, pero no logran sobresalir debido a la falta de información sobre temas administrativos, económicos y mercadológicos, obteniendo como consecuencias que las pequeñas y medianas panaderías no tengan la certeza de lo que en realidad están ganando, lo que implica un alza en sus ventas, pero una considerable disminución en sus ganancias, porque no consideran todo. Quizá en alguno de los casos no hay ni siquiera la ganancia, solo una pequeña reinversión. Y nos va a llevar ya a la particularidad. Ante este problema, resulta necesario generar un plan de negocios para panaderías que proporcione una visión más amplia para elevar el conocimiento y generar una competitividad sana y fructífera para las pequeñas y medianas panaderías. Ahora sí, por lo cual, este plan de negocios tiene por objetivo generar un conocimiento óptimo en la panificadora San Francisco, otorgándole ganancias y generar más empleos en la población de Chimalhuacán, Estado de México. Particulariza en dónde y cuál es el propósito de su investigación. Entonces, partimos de lo general, vamos particularizando y llegamos, a concluir el apartado de la introducción con el propósito general de mi investigación. ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde lo voy a realizar? ¿Y en qué ambiente o en qué área lo estoy llevando a cabo? Realmente la introducción no es tan complicada. Si ustedes ya empezaron a leer información, a buscar información de lo que existe, ¿sí?, ya publicado, de lo que han hecho otras personas referentes al tema que ustedes van a investigar, pues realmente no tiene mucho problema poder redactarlo. Van de lo general a lo particular. Y esos serían los 3 ejemplos para que ustedes puedan desarrollar su introducción de acuerdo al tema que hayan elegido. ¿Alguna pregunta, alguna duda, don Ají? Profe, ya busqué información, pero no he encontrado información como tal, así específica de lo que yo voy a realizar mi tesis. ¿De qué va a realizar su tesis? Me quedé con uno de los títulos que usted nos dio, nos ayudó a la clase pasada. Me voy a quedar con el de la tiranía en los derechos laborales por parte de las empresas de transporte público federal. Entonces, busqué información en Google Académico y en Cielo, que fueron los que se me hicieron como que más fácil de manejar, y no encontré así como algún documental o algún documento específico que manejara o que me diera un poco más de información respecto al tema que escogí. Vamos a ver en Redalí, lo voy a proyectar. ¿Sale? Okay. Derechos laborales y qué, perdón, la tiranía en los derechos laborales y qué. Y, espérame, deme un momento. La tiranía en los derechos laborales por parte de las empresas de transporte público federal. Ok, derechos laborales. Ay, perdón, ¿por qué no me da? Aquí está. Pongamos las palabras clave primero, derechos laborales en México. Ahorita sí, de manera general. Vamos a ver qué información nos sale de derechos laborales.
Primero hay que saber qué son. De eso sí hay información. ¿Qué son los derechos laborales? ¿Para qué sirvan? ¿Sí? ¿Por qué se impusieron? Es información general. ¿Sale? Sí, profe. Voy a abrir Google Académico también. Bueno, es que yo le puse más tiranía en los derechos. No, a ver. Entonces, a lo mejor siento que igual por eso no encontré información que me abasteciera Sí, un poquito más al tema. no, a ver. Volvemos a lo mismo que yo les había comentado. Su título debe ser atractivo, pero no van a encontrar o no necesariamente van a encontrar información exactamente a su título. ¿Sale? Está muy lento el internet hoy. Ni siquiera hable Google Académico. Vamos a esperar De hecho, tantito. ha estado fallando mucho la red. Sí, pero yo no me había pasado esto. Ok. Derechos laborales, pero de derechos laborales. Ahí hay mucho de derechos laborales. ¿Sale? Calidad de vida en el trabajo. Ah, esto tiene, me interesa, lo busco. Ah, pero en el sector de transporte de pasajeros, ¿verdad? Sí, profe, es en esa área. Manual de Derecho del Transporte. Régimen jurídico para choferes. Mm, El profe Limber me dio apenas el viernes un libro del derecho laboral. No sé si es igual me pudiera servir de ayuda. claro. Ah, ok. Aquí está, por ejemplo, responsabilidad social empresarial en el transporte terrestre de pasajeros. Un caso de estudio de la empresa Expreso Brasil y S.A. Aquí hay uno, por ejemplo. Veamos qué tiene. Lo abre, ¿sí? Y está el resumen. Y si no, pues está la URL, ¿sí? Y lo puede bajar. El propósito de este scrum es describir la responsabilidad social de la corporación en las prácticas de la empresa o de transportadora de la empresa Brasilia, ¿sale? Y conocer las prácticas que se han llevado a cabo por esta empresa. El estudio concluyó que la visión de las organizaciones fue incrementar y ampliar y obviamente llevar un comité de la sociedad para el desarrollo del medio ambiente en adición de los recursos que han sido bastante altos en la importancia de, obviamente, las empresas socialmente responsables en estas empresas de transportación. No nos habla básicamente de derecho laboral, entonces no nos interesa. No nos abre todavía. Voy para acá. Entonces, vamos a hablar. Ok. Busco de otra manera. Violación de los derechos laborales en México. Ahorita sí, de manera general. ¿Sale? Violencia laboral contra jornaleros agrícolas, mujeres migrantes, violación de derechos humanos en México, discriminación laboral a las personas con epilepsia, por ejemplo, aquí un específico, ¿sí? Los derechos laborales inespecíficos, enfoque del derecho venezolano, no importa dónde haya sido, ¿sale? Aquí hablamos de violación de los derechos laborales en México. Si no lo queremos en México, pues lo hacemos de manera general. Ahí está, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos laborales en el derecho internacional. Empiezo a leer. De lo que me sirva, ya me formo un concepto. Ese es lo general. Primero son los derechos laborales, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? El actuar, por ejemplo, o las empresas de transporte Ahorita, público bueno, antes ya puso en federal. uno de los PDFs que le desglosaron de información, vi que a veces trataba uno en relación a las mujeres, entonces
Ya lo estoy buscando igual aquí en el Google académico de mi compu, a ver si ahí encuentro información, porque es básicamente lo voy a hacer referente a las mujeres, entonces voy a checar esa fuente que apareció ahorita que usted estaba googleando. Ok, pues Ya, póngale. sí, Violación de los derechos laborales hacia las mujeres. ¿Sale? Violencia laboral contra jornaleros agrícolas. Las mujeres y la cultura ciudadana en América Latina. Ante de en y mujeres, derechos humanos. Ahí tenemos. Ok, no pongamos violación, pongamos. Hay muchas maneras de buscar, ¿eh? Derechos laborales de la mujer. Y ahí que tenemos. Mujer y trabajo, origen y o caso del modelo del padre proveedor y la madre cuidadora. Derechos laborales y la seguridad social para las mujeres en Colombia, por ejemplo. Podemos buscar en México, ¿no? Y así es buscar. Por eso es leer mucha información. ¿Sale? sí. De hecho estaba haciendo mal mi búsqueda, ahorita ya que usted me está apoyando cómo hacerla, ya me está saliendo más. Nosotros podemos buscar de mil maneras la información. Si lo ponemos todo junto, pues va a estar complicado, ¿no? Sí, Acuérdense, si lo ponemos entre comillas, le va a buscar tal cual usted lo está buscando. Si no lo ponemos entre comillas, busca por palabras clave. Derecho, derechos laborales, mujer, etcétera. ¿Sale? Este es importante. Derechos laborales, una mirada al derecho a la calidad de vida en el trabajo. La discriminación laboral de la mujer en las normas legales y convencionales de la jurisprudencia en Argentina. No importa en dónde encontremos información. ¿Estamos de acuerdo? Comparémoslos, por ejemplo, con la situación laboral de la mujer en Japón. Ah, ok. ¿Sabes qué? Ya me dio una idea. La situación laboral de la mujer en México. Aquí está, en el sector agropecuario en México, en la población adulta mayor en el Estado de México, la mujer en México, inequidad, pobreza y violencia, la participación laboral y el uso del tiempo del cuidado del hogar en México. ¿Ya vio? Empezamos a buscar. Aquí, por ejemplo, la situación laboral y sindical de las mujeres en la maquiladora de México, por ejemplo. Género, trabajo y exclusión social. La situación laboral de la mujer en, el, en empresas de transporte. Y nos empieza a dar algo parecido. La mujer en la gestión de las empresas de transporte por carretera en Andalucía, por ejemplo. ¿Sale? En el medio urbano, la situación laboral de la mujer en el medio urbano. Habría que ver, este me parece interesante a mí, de acuerdo a la perspectiva que usted va a hacer. ¿Sale? Ahí está el resumen. Y bueno, puedo irme a la colección como tal. ¿Sí? Entonces, hay muchas maneras de buscar los artículos. Este no, este me dejó ahí en búsqueda, no me lo está dando. Vamos a... esta ocupa mucho banda de ancha, esa cosa, como de ancho de banda, ¿sale? Entonces, muchos megas para navegar. exactamente, algo así. Pero bueno, está Latindex, nos podemos ir. Tienen que buscar en todas, no solamente en una, ¿no? Si buscamos nada más en una, pues va a No, estar son complicado, negativos. La ¿sale? de Cielo y la de Google Académico, que fueron como que las más fáciles, se me hicieron más fáciles de estar manejando. Es lo mismo, ¿no? La situación laboral de las mujeres en México o en el sistema de transporte público de pasajeros de México. Puedo empezar a buscar, si no me da resultado, ¿sí? Pues busco otro, ¿no? Aquí no hay como tal. Puedo buscar otra. Y así es cuestión de que yo esté búsqueda y búsqueda. Ok, derechos laborales. Y empiezo a buscar en este, abro otra y puedo buscar en otro.
no hay resultados de derechos laborales. Derecho laboral o violencia laboral, puedo buscar, ¿no? Sí, profe. De hecho, igual tengo una ligera duda ahorita que ya empezó como que un poquito más a enseñarnos en la tesis, las que nos puso de ejemplo. Ujú. No anoté, no me dio tiempo de ir anotando todo lo que dictó, pero sí anoté la mayoría. Eh, en cuanto a mi marco teórico o conceptual, tengo que especificar, ahí puedo poner como referencia los 3 casos que voy a tomar o no tan así a profundidad. No, en el marco teórico son la teoría y los conceptos en los cuales va a basar Mis su argumentos, investigación. No, eso va a ir en la metodología. Lo que usted va a hacer de los 3 casos va a ir en la metodología. ok, esa era mi duda, mi confusión como que tenía. No, eso lo vamos a ver en metodología como tal. ¿Sale? Pero en el planteamiento del problema los va a plantear, ok, dentro de la violencia laboral y que no se respetan los derechos laborales en una empresa de transportación pública federal de pasajeros, bueno, se han presentado ciertos casos como tal cosa, de manera general. Es importante estudiar estos casos porque, bueno, de ahí Como dar derivamos. mmm, los 3 casos, juntarlos en uno solo para hacer una pequeña oración propiamente. Y Exactamente. de ahí desglosar uno por uno y dar una posible solución. Ok, Así es ya. correcto. ¿Sí? Okay. Esa también Pero era eso lo vamos a ver el día de mañana en el planteamiento del problema. Ahorita la idea es, si ustedes no buscan información abundante y la otra no leen esa información, difícilmente van a poder redactar. La idea es okay. que ustedes busquen, se familiaricen con lo que existe y de ahí se van a formar criterios y empiezan a redactar. Ese es el propósito, pues. Sí, pero el propósito no se va a cumplir si ustedes no buscan información. Si solo quiero, ya tengo mi título, yo quiero ver cuántas tesis con mi título hay, pues no, difícilmente van a buscar, perdón, van a encontrar información exacta como la quieren, ¿no? Pues hay que leer. La idea es que ustedes aporten al final de cuentas, ¿no? Y una aportación se hace cuando uno lee, cuando uno realmente se forma un criterio y entonces escribe. Ahí es cuando yo aporto algo, no cuando repito de los demás, ¿no? ¿Sale? Sí, sí, profe. Ya me Ok. quedó un poco más clara la idea. Para recapitular el día de hoy, vimos el apartado de introducción que hay que destacar. Es un apartado principal, un título de primer orden, se escribe en romano, con mayúsculas y negritas. La introducción va de lo general a lo particular, de acuerdo al tema que yo vaya a desarrollar. Voy general, hablo las características, importancia, voy particularizando hasta decir dónde lo voy a hacer y cuál es la finalidad o el propósito de realizar esa investigación. Ahí en la clase quedaron 3 ejemplos grabados. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces voy a mandar un mensajito por el chat que la clase ya está grabada, que la puedan revisar para que así le vayan avanzando en su introducción, porque la introducción y el planteamiento del problema, más los objetivos y la hipótesis que vamos a ver mañana, es lo que tienen que dar la próxima semana. Ya van a tener una semana para hacer todo, toda su introducción, más los apartaditos que incluye la introducción. Muy bien. Bueno, Sí. ¿alguna pregunta adicional, don Ají? No, profe, ya me quedó. Bueno, solo en la introducción que va de lo general a lo particular, realizándolo, dónde se va a realizar y cuál es el propósito de la investigación, ¿verdad? Es correcto. Así Ok. mero. Sí, bueno, ve que le comenté que el profe Limber me mandó un libro, entonces para leerlo y ya ahorita con las fuentes que usted me apoyó buscando, ya con eso complementar mi información y poder empezar a hacer mi introducción. Perfecto.
Otra recomendación, siempre redacten en pasado. Ya les dije por qué. Ahorita leer, bueno, y sí, ya la hicieron la tesis, ya está. Pero luego dicen, maestro, pues ¿cómo voy a redactar en pasado si todavía lo voy a hacer? Sí, pero después nunca regresan a cambiar los verbos, ¿no? En los tiempos. Entonces, siempre redacten en pasado. Segunda recomendación, redacten de manera impersonal. Se realizó, se llevó a cabo. El objetivo del presente trabajo fue esto. No, nosotros realizamos o yo realicé. Eso es incorrecto. Eso es en primera o tercera persona. Nunca hay que redactar ni en primera ni en tercera persona. Siempre de manera impersonal. Muy bien, vamos a dejar la clase aquí. Queda grabada y espero que sus dudas para los que faltan y lo puedan leer la próxima clase, que es el día de mañana, puedan sacarlas a flote el día de mañana. Nos vemos, y que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Hasta luego.